El leopardo de las nieves es conocido por ser uno de los animales más misteriosos y menos estudiados dentro de los grandes felinos debido a su comportamiento sigiloso y evasivo. Conoce mejor al famoso fantasma de las montañas, maestro de la adaptación y habitante de uno de los lugares con las condiciones más duras del planeta. A pesar de que la palabra leopardo forma parte de su nombre, el leopardo de las nieves guarda mayor relación con los tigres y los leones que con el mismo leopardo africano. Estudios genéticos muestran que hace unos 3.2 millones de años un felino ancestro común dio origen a los tigres y a los leopardos de las nieves. A su vez, otros estudios señalan una estrecha relación evolutiva entre los leones y los leopardos de las nieves. Además de soportar condiciones de frío extremo, estos animales están perfectamente adaptados para enfrentarse a las bajas concentraciones de oxígeno atmosférico que implica el hecho de vivir en montañas de hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las más impresionantes son el desarrollo de conductos nasales más anchos, así como grandes cavidades torácicas, es decir, un pecho mucho más amplio que les permite incrementar considerablemente el volumen de aire que inhalan y por ende el nivel de oxígeno. Investigaciones apuntan a que sus eritrocitos o glóbulos rojos son más pequeños y numerosos que en los felinos promedio, lo que hace más eficiente el sistema de transporte y absorción de oxígeno por los tejidos corporales. Recordemos que los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Otra característica sorprendente y que probablemente imaginabas es su denso pelaje y su piel gruesa. Para hacernos una idea, un humano promedio tiene alrededor de 200 pelos por centímetro cuadrado en la cabeza. Un leopardo de las nieves tiene 4.000, lo que se traduce en 20 veces más pelo para protegerse de temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. Para tener un punto de comparación, un congelador promedio se encuentra a unos menos 19 grados Celsius. Poseen la cola más grande entre los felinos, prácticamente una caja de herramientas. La pueden usar para almacenar grasa como reserva energética y ayudarlos a superar tiempos de escasez, para abrigar partes sensibles de su cuerpo como la cara al dormir durante heladas extremas, como si fuera una superbufanda, también para darle un equilibrio impecable en medio de una persecución al cazar y darle un extra de agilidad. Tienen una poderosa estructura muscular capaz de derribar y matar animales que pesan hasta 3 veces más. Sus grandes patas actúan como raquetas de nieve, debido a que cubren mucha superficie, distribuyendo uniformemente el peso y facilitando un ágil desplazamiento. A su vez, les ayudan a atenuar el sonido de sus movimientos y a protegerse del frío penetrante. Sus robustos y amplios pechos les sirven para amortiguar fuertes impactos cuando caen grandes alturas durante la cacería. El grupo de los grandes felinos incluye 5 especies: el tigre, el león, el leopardo africano, el jaguar y el leopardo de las nieves, el único incapaz de rugir debido a la forma de sus cuerdas vocales, que están menos desarrolladas. El subdesarrollo del tejido fibroelástico que forma parte del aparato vocal no produce un rugido completo y profundo, pero la morfología de su laringe les permite emitir una gran variedad de sonidos, incluidos silbidos, gruñidos, maullidos y otros ruidos para comunicarse. Sus largas patas traseras les permiten saltar en longitud varias veces su tamaño, con una distancia de hasta 15 metros y una altura de 6. Estos animales son capaces de viajar más de 40 kilómetros en una sola noche, la distancia equivalente a un maratón completo. Los leopardos de las nieves desempeñan un papel clave como depredador superior y como indicador de salud de su hábitat a gran altitud. Si los leopardos de las nieves prosperan, también lo harán muchas otras especies. Este felino nunca ha sido domesticado de ninguna forma. Existe registro de tan solo 2 casos de ataques a humanos. Pertenecen al orden carnívora, a la familia Felidae y al género Panthera. Su nombre científico es Panthera uncia. Una investigación del Journal of Heredity reconoce 3 subespecies actuales, 3 grupos genéticos primarios diferenciados por su distribución geográfica: Panthera uncia irbis, encontrada en la región de Altai, una cordillera de Asia Central; Panthera uncia unicoides, en Plateau, cerca de la meseta tibetana; y Panthera uncia, que se encuentra en las regiones de Tian Shan, Pamir y Transhimalaya. Este felino tiene una poderosa estructura corporal, adaptada para escalar grandes pendientes y terrenos accidentados complejos con relativa facilidad. Su peso se encuentra entre los 27 y 54 kilogramos. El denso pelaje va desde tonos grises hasta amarillo cremoso, con manchas negras grisáceas. La forma de esta se conoce como roseta, es decir, un conjunto de manchas con formas circulares que se encuentran en los costados, la espalda y la cola, mientras que en el cuello y la cabeza se encuentran manchas únicas.
El color de sus ojos es peculiar entre otras especies de gatos, con un tono de gris pálido a verdoso. Un ejemplar promedio mide alrededor de 1.5 metros, aunque pueden llegar hasta 2.5. Generalmente el pelo mide 5 centímetros, pero en partes inferiores llega a los 12 centímetros con el fin de aislar mejor el frío. La altura promedio a la cruz o a los hombros es de 60 centímetros. Su hocico corto y orejas pequeñas también le ayudan a conservar el calor corporal. En cuanto a sentidos, el leopardo de las nieves posee una visión aguda, bien adaptada para rastrear presas en poca luz, vibrisas o bigotes sensibles al tacto para sortear obstáculos en espacios reducidos, audición finamente sintonizada para detectar sonidos mucho más allá del rango auditivo humano y una nariz calibrada para comunicarse con otros gatos. Su rango de distribución territorial incluye 12 países como China, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia. Un amplio hábitat que comprende 2 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes al tamaño de Groenlandia, en una amplia gama de terrenos montañosos, empinados, accidentados y rocosos de Asia, que abarcan zonas como el famoso Himalaya y las montañas del sur de Siberia, en Rusia, donde conseguir presas es cada vez más complicado. Antes, los leopardos de las nieves eran conocidos como los reyes de las montañas, cuando éstas eran ricas en jugosas presas. Su menú es relativamente amplio, se compone principalmente de ovejas azules o varales, cabras monteses, marmotas, liebres, aves de presa, mamíferos pequeños, ovejas salvajes o argalis, picas, ciervos y algunas veces hasta de cierto tipo de vegetación. Algunas de las presas más grandes que logran cazar, como la oveja azul, puede proveerles de alimento durante tiempos prolongados, alrededor de una semana, ya que el clima helado favorece la conservación de la carne. Son evasivos y solitarios, rara vez se logran ver en la naturaleza. Ocupan una amplia distribución espacial para deambular. Los machos cubren hasta 128 kilómetros cuadrados, un área más grande que 3 Manhattans, mientras que las hembras tienen rangos de hasta 123 kilómetros cuadrados. En áreas donde las presas son escasas, los leopardos de las nieves necesitan más tierra para cazar y su área de distribución puede superar los 1000 kilómetros cuadrados. Los adultos son solitarios y solo interaccionan con otros leopardos durante la temporada de reproducción, aunque se sabe que las parejas suelen cazar juntas. Aunque los leopardos de las nieves en cautiverio pueden superar los 20 años, su promedio de vida en estado salvaje suele ser entre los 15 a 18 años. El ejemplar más longevo conocido en cautiverio, llamado Patora, murió en 2010 en el zoológico de Nagoya, en Japón, a la edad de 21 años con 9 meses. Se sirven de una gran variedad de señales para comunicarse, incluidas las marcas de olor, el raspado de verificación y el raspado de tierra. También señalan su territorio con excrementos, orina y raspaduras, lo que les da mucha información entre sí, como su sexo e incluso si están listos para aparearse. Asimismo, usan sus cuerpos para comunicarse, frotando la cabeza y el cuello. Al igual que los gatos domésticos, la forma en que un leopardo de las nieves mueve su cola indica su estado de ánimo. Generalmente alcanzan la madurez sexual entre los 2 y 3 años. El ciclo de celo de la hembra dura aproximadamente una semana, por lo que los machos generalmente solo tienen la oportunidad de aparearse con una hembra a la vez. El apareamiento tiene lugar a finales de invierno. La gestación dura aproximadamente 93 días. Las camadas se componen de 1 a 5 cachorros, aunque lo más usual son de 2 a 3. Los cachorros son ciegos al nacer y tienen una gruesa piel que los protege del frío. Pasados 7 días, las crías comienzan a abrir los ojos. Debido a las duras condiciones climáticas en las regiones alpinas, generalmente nacen en primavera, asegurando que tengan comida suficiente y que la hembra requiera menos esfuerzo para cazar. Durante las primeras 4 o 5 semanas, los cachorros dependen totalmente de su madre. Como en gran número de especies animales, el ser humano es su depredador principal. Realmente los leopardos de las nieves adultos no son cazados por otros animales. Suelen tener competidores al cazar, pero habitualmente no hay enfrentamientos. Por otro lado, los cachorros sí pueden ser devorados por aves rapaces. Su estado de conservación actual es vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy en día se estima una población de 4.080 a 6.590 ejemplares con una tendencia al decremento o a la disminución. El leopardo de las nieves se incluyó en la lista de especies en peligro de extinción desde 1972. La caza, la pérdida de hábitat y las matanzas en represalia son las principales razones por las que este gran felino está amenazado. El cambio climático representa quizá la mayor amenaza a largo plazo para los leopardos de las nieves. Los impactos del cambio climático podrían resultar en la pérdida de hasta el 30% de su hábitat solo en el Himalaya.
En cuanto a los asesinatos en represalia, es común que en muchas comunidades donde habita esta especie existan conflictos con los ganaderos, debido a que estas personas suelen cazar las mismas especies de las que se alimenta el felino. El problema surge cuando, gracias a la sobreexplotación de estas especies por parte del hombre, dichas poblaciones disminuyen drásticamente y por la escasez obligan a los leopardos a cazar animales criados por los ganaderos, lo que hace a su vez que estos les maten en consecuencia para así mantener sus ganados a salvo. A medida que su presa natural se vuelve más difícil de encontrar, los leopardos de las nieves se ven obligados a matar ganado para sobrevivir. El rango de hábitat del leopardo de las nieves continúa disminuyendo debido a los asentamientos humanos y el mayor uso del espacio de pastoreo. Este desarrollo fragmenta cada vez más la distribución histórica de la especie. Sus vidas también se ven amenazadas por la caza furtiva, impulsada por el comercio ilegal de pieles y partes del cuerpo que se utilizan para la medicina tradicional china. Si bien es cierto que como individuos no podemos hacer gran cosa en pro de la conservación de especies como el leopardo de las nieves, no quiere decir que no podamos apoyar o difundir causas u organizaciones que tienen un plan de conservación real liderado por un grupo de expertos en esta y otras especies, y que muchas veces trabajan de la mano con los gobiernos locales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza. A su vez, existen múltiples formas de hacer difusión y divulgación de material que promueva la concientización de las personas sobre lo importante que son estas especies para la conservación y salud de grandes ecosistemas, que a fin de cuentas afecta directa o indirectamente la calidad de vida de muchas personas. Evidentemente, otra forma de apoyar es evitar el consumo de todo tipo de productos derivados de estos animales y desmentir los usos místicos que se le atribuyen en las culturas orientales. Si estás interesado en hacer donaciones a la causa, te dejo en la descripción diferentes proyectos y formas de aportar económicamente al Fondo Mundial para la Naturaleza. Entre los practicantes tradicionales de la medicina asiática, existe el mito de que sus huesos son valiosos por sus propiedades medicinales. Entre las personas en algunas de las partes más remotas de su área de distribución, se cree que el leopardo de las nieves encarna un ser sobrenatural que puede forjar relaciones mágicas con los individuos humanos. El leopardo de las nieves aparece como símbolo en la heráldica. El leopardo de las nieves habita en el continente asiático. Actualmente su estado de conservación es vulnerable. Este depredador se encuentra dentro del grupo de los grandes felinos. Verdadero. ¿Cuáles son dos adaptaciones para soportar bajos niveles de oxígeno por las grandes altitudes? Caja torácica amplia y glóbulos rojos más pequeños. El leopardo de las nieves está más relacionado con el león. Pueden soportar temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. Como podrás ver, los videos ahora son un poco más interactivos. Cuéntame en los comentarios qué te parece este formato de divulgación y qué otro animal te gustaría que tratara en un video. En la descripción encontrarás todas las referencias de información con título cada una. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.